proporciona, gracias. Esta organización proporciona a los países productores y consumidores de uva y vino información para desarrollar normativas, minimizar los obstáculos al comercio, promover la producción sostenible y proteger a los consumidores. Bueno, entre otras cosas, esta organización publica año con año lo que llama un reporte, un informe, y en este caso se titula Actualidad de la coyuntura del sector vitinícola mundial en el año 2022. Y comienza su reporte o su informe diciendo que el año 2022, como en todo el mundo en realidad, estuvo marcado por la alta inflación, ¿no? Estamos muy conscientes de ello, por la crisis energética causada por el conflicto bélico en Ucrania, también estamos muy conscientes de ello, y por las interrupciones en la cadena de suministro mundial. En dicho contexto, muchos mercados sufrieron importantes aumentos en los precios del vino que provocaron una leve disminución en el volumen consumido mundialmente. Es lo lógico, sube de precio el vino, entonces ya no compramos vino, si es que compramos vino. En general, el valor de las exportaciones de vino mundiales es el más alto jamás registrado. O sea, el precio subió el día, lo que nos están comentando. Lo que quiero destacar es simplemente tres variables que están midiendo ellos. Uno es en qué países se cultiva más la vid, ¿no? Y el país que encabeza, de acuerdo a esta organización, el país donde hay más cultivos de vid en comparación con otros es España, justamente. España encabeza la lista, le sigue Francia, después China, Italia, Turquía, Estados Unidos, Argentina, Chile, Portugal, Rumania. Quizás sean los primeros 10 países en esa lista, pero España encabeza la lista, ¿no?, de donde se siembra y se cosecha. España es uno de ellos. Ahora, la otra variable es dónde se produce más vino, ¿eh? ¿Quién hace más vino? ¿En qué país se hace, se fabrica, diríamos, más vino? Bueno, el que encabeza la lista es Italia. Italia, después le sigue Francia, España, todos esos países de la costa, o sea, que tienen costa del Mediterráneo, digamos. Después viene Estados Unidos, en cuarto lugar. En quinto lugar está Australia, vinos australianos. Y luego en sexto, los chilenos, ¿no? Entonces, estos los primeros 6 países donde más se produce vino, donde más se fabrica vino, si es el término adecuado. Ah, y luego la otra variable, bueno, por cierto, este es un proceso, hoy así luce más o menos el proceso de la elaboración, más bien, más que fabricación, elaboración. En este caso en particular del vino tinto, entiendo que el vino blanco tiene también su propio proceso, pero comparte algunas etapas en común. Entonces está la vendimia, o sea, se recoge la uva, la cosecha de la uva, y después viene el proceso del despalillado, que es quitarle las ramitas, de los racimos de uva, quitamos las ramitas. Eso es el despalillado. Después el estrujado, hay que exprimir la uva. Lo que en tiempos bíblicos, como veremos, eso es la labor del lagar, la función del lagar, ¿no? Se junta la uva y había que pisarla. En aquellos tiempos antiguos, hoy día eso se ha mecanizado, se diría. Después viene el proceso de fermentación, prensado, filtrado, crianza, embotellado, ¿no? Se ha depurado la técnica, pero en esencia, en la antigüedad era en esencia lo mismo, ¿no? Había que recoger la uva, la cosecha, digamos, la vendimia, y después había que llevarla al lagar, ese estanque o esa área donde, más que manualmente, ¿cómo diríamos? En vez de manualmente, porque manualmente tiene que ver con las manos, entonces, sí, bueno, pero era pisalmente, o sea, había que pisar, había que hollar, había que pisotear, había que estrujar, exprimir, y así lo hacían, ¿verdad?, con los pies. Entonces, no sé, las personas estaban ahí no sé cuánto tiempo, ¿verdad?, y conversando, platicando. Este, entonces generaba el vino, entraba en proceso de fermentación, este, y finalmente, quizá había otro paso más, y no embotellado, pero estaban estas bolsas de cuero, ¿eh? Las cosas de bolsas de cuero, entre otras, pero más o menos, solo se ha refinado, depurado el proceso, pero en esencia permanece lo mismo. Y la última variable es esta, ¿eh?
¿quiénes consumen más vino? ¿En qué países se consume, se bebe más vino? Y quien encabeza la lista es Estados Unidos. Después le sigue Francia, después Italia, Alemania, Reino Unido, Rusia, España, China, Argentina, Portugal, Australia, ¿verdad? Pero donde más se consume, por lo menos los tres principales, Estados Unidos, después Francia e Italia. O sea, los países del hemisferio norte, en los países occidentales primordialmente, ¿no? China empieza a destacar en esta lista. En ninguna de estas tres listas figura México, ¿eh? Parece que a los mexicanos no se nos da bien el interés por el vino en general. En general, o sea, sé que hay algunos que beben vino, es un pero es más, sí, bueno, ese es el tema que aborda ese reporte, y con eso en mente vamos a leer el texto que hoy nos ocupa, los últimos 6 versículos del capítulo 14 de Apocalipsis, y ofrezco esta traducción. Y vi, o percibí, y mira una nube blanca, y sobre la nube sentándose alguien similar a un hijo de ser humano, teniendo sobre la cabeza de él una corona de oro, y en la mano de él una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo gritando o clamando con una gran voz a quien se sienta en la nube: envía la hoz tuya y ciega o cosecha, pues llegó la hora de cegar, pues está madura o está en su punto la cosecha de la tierra. Y echó o lanzó, quien se sienta sobre la nube, la hoz de él sobre la tierra, y fue cegada o fue cosechada la tierra. Y otro ángel salió del templo, el cual se halla en el cielo, teniendo también él una hoz afilada. Y otro ángel salió del altar, quien tiene autoridad o quien tiene dominio sobre el fuego, y convocó o llamó con una gran voz al ángel quien tiene la hoz afilada, diciendo: envía la hoz afilada tuya y recoge los racimos de uva de la vid de la tierra, pues están en su punto las uvas de ella. Y echó el ángel la hoz de él a la tierra y recogió los racimos de uva de la vid de la tierra y los echó al lagar de la pasión o de la ira de Dios, el grandioso. Y fue pisoteado o fue chafado el lagar afuera de la ciudad, y salió sangre del lagar o fluyó sangre del lagar hasta las embocaduras o bridas de los caballos por 1600 estadios. Eso sería equivalente, es una medida de longitud, sería equivalente a 307, poquito más de 307 kilómetros, es lo que quiere comunicar, es una gran extensión, digamos. Hasta aquí la lectura de nuestro texto. Es un texto breve, 6 versículos, y solo para recordar lo que hemos visto en los últimos domingos al retomar nuestra serie, especialmente capítulos 13 y 14, hay esta suerte de diálogo, de conversación, de imágenes y de eventos que comunican estas imágenes. Capítulo 13 en particular, recordamos que nos narra cómo emerge esta super bestia, este super monstruo. Vimos que era esta combinación de esos 4 monstruos, o las características, quiero decir, en esa visión de Daniel capítulo 7, bueno, en Apocalipsis 13, todas esas 4 bestias se funden en una sola, se combinan en una sola, y emerge este extraordinario monstruo o bestia de la tierra, y después emerge posteriormente otra bestia o monstruo perdón, el primero era del mar y este segundo de la tierra, y después el actuar, el proceder de este último persuade o de una manera coercitiva forza a aquellos que se postren primero al dragón, adoran al dragón y a la bestia, a la estatua de ella, forman esta, digamos, comunidad, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que vimos en capítulo 13, y quienes no se alinean, quienes no siguen estas indicaciones, corren el riesgo de morir, de ser excluidos, marginados por no tener esa marca, o incluso morir, ser ejecutados por no adorar
a la bestia y a su estatua. Eso es lo que comunican esas visiones de capítulo 13, y en su momento nos tomamos suficiente tiempo para ver el referente histórico de esas visiones, de esas imágenes. Ya vimos que la bestia que emerge del mar es alusión al Imperio Romano en el primer siglo, que de hecho emerge esa modalidad de Roma, el imperio, a finales del primer siglo antes de Cristo. Y luego la bestia de la tierra, ese culto al emperador. Vimos con suficiente extensión la evidencia histórica de esos dos de esas dos entidades o circunstancias que imperaban en el primer siglo, donde vivían los lectores de Apocalipsis, los primeros lectores de Apocalipsis. Y después comenzamos a ver el capítulo 14, que vimos que repentinamente nos presenta esta visión de la montaña Sión, y en la cima de la montaña está el león cordero, y a él le siguen 144,000, que entre otras cosas se refiere a ellos como también la primicia o la primera cosecha o la primera ofrenda de esa cosecha. Es una expresión que se usa en Apocalipsis 14:5. Y después, la semana pasada, vimos estos mensajes angelicales, 3 ángeles, ¿eh? Cada uno en su turno. El primero habló de un evangelio eterno, convoca a todo el globo, toda tribu, pueblo, lengua, nación, ese es el lenguaje, a temer a Dios, a honrarlo, a adorarlo. Esa es la invitación global. Y después el segundo mensaje el segundo ángel con su mensaje respectivo era una suerte anticipaba algo que después el texto va a elaborar, especialmente el capítulo 18 y parte del 19. Ha caído Babilonia, decía, y quizá no lo mencioné la semana pasada, pero Babilonia, en el texto del Apocalipsis y en otra literatura apocalíptica de la época, y de hecho, bueno, no exclusivamente apocalíptica, literatura judía de la época, Babilonia fue el nombre código para referirse a Roma como tal. ¿Por qué? Bueno, en parte porque Babilonia, esto marcó la historia del pueblo de Israel y posteriormente del pueblo judío. Babilonia es el imperio en el siglo VI antes de Cristo que invade el reino de Judá, lo que quedaba del antiguo reino de Israel. La tribu invade Judá y sitia Jerusalén y eventualmente destruye Jerusalén y el templo, ¿eh? El templo. Entonces, en el año 587, 586 a.C., Nabucodonosor, su ejército, llegan a Jerusalén, la sitian, la arrasan, destruyen todo, ¿eh? Y eso marcó al pueblo de Israel. O sea, ese evento fue traumático, decisivo, y lamentablemente ese evento históricamente se repite en el año 70 después de Cristo. No es Babilonia, pero es Roma, ¿eh? El general Tito, comandando a varias legiones, llega a Jerusalén, la sitia, ingresa a Jerusalén y también destruyen al templo, ¿eh? Le prenden fuego, ¿eh? Y es arrasado. Entonces se repite a la vuelta de aproximadamente 6, 7 siglos, se repite el evento. Primero fue Babilonia y ahora es Roma, ¿eh? Y entonces el nombre código para Roma fue Babilonia, porque en un sentido Roma hizo lo que tiempo atrás, siglos atrás, hizo Babilonia, ¿verdad? Que sitió a Jerusalén y destruyó el templo, ¿eh? Entonces, para los judíos nuevamente se repitió esa historia, otra vez traumática, terrible, terrible. Entonces, el nombre código para referirse a Roma es Babilonia. En varios textos de literatura judía no canónica y aquí en el Apocalipsis y, por ejemplo, en algunos otros documentos del Nuevo Testamento, la alusión Babilonia quiere decir Roma, por esa razón histórica. Bueno, decíamos que el segundo mensaje de este ángel es eso, anuncia, anticipa que la gran Babilonia ha caído, y eso va a ser parte del mensaje que va a elaborar con suficiente extensión capítulo 18. El tercer mensaje simplemente era vinculado con quienes se postran y adoran al dragón, ¿no? Va a haber un juicio hacia ellos, aquellos que se sienten cómodos con ese orden que emerge o que construye esta bestia del mar, esta bestia de la tierra, esas circunstancias, ese entorno, esas premisas, esos valores, esa ideología, ese estilo de vida, todo lo que conlleva eso, quienes se sienten a gustos y cómodos con ese régimen hostil, antagónico al Creador
y al Mesías, bueno, en algún momento van a enfrentar el juicio de Dios, es lo que anticipaba el tercer mensaje. Bueno, como podemos ver, hay esta suerte de diálogo entre capítulo 13 y capítulo 14. Emerge este orden y en 14 vemos cómo hay esta respuesta. Dios no es indiferente, digamos, a ese orden que emerge, que es hostil, antagónico a él y a su pueblo, a los suyos. Bueno, habiendo destacado esto, también desde luego es capítulo 2, 13 y 14, y vistos de una manera más amplia en este telón de fondo que tenemos, que también en su momento vimos con suficiente extensión, entre capítulo 2 y capítulo 20, hay esta suerte de correlación de poder, vimos ya con todas estas visiones e imágenes, cómo llega arriba este bebé Mesías, que es exaltado, es llevado al trono de Dios, y cómo al mismo tiempo va cayendo esta entidad, esta figura enigmática hasta cierto punto, ¿no? Que vimos el dragón, la serpiente antigua, el adversario, el engañador, como esta correlación, el bebé Mesías es llevado al trono y en cambio cae del cielo este dragón, cae a la tierra y posteriormente es confinado por un tiempo o arrestado y después sale tantito, pero finalmente va a su destino final, es el lago de fuego y azufre. Ahí se abre ese arco narrativo entre Apocalipsis 12 y 20 y en medio tenemos todos estos eventos que están ocurriendo. Solo eso nos ayuda a ubicarnos en el libro mismo, una suerte de mapa en esta segunda mitad del libro de Apocalipsis. Bien, ahora sí, habiendo visto ese contexto inmediato de este pasaje, vamos a explorar con más detalle estos dos eventos que narra el texto que acabamos de ver. Primero, la cosecha de la tierra y después la vendimia de la tierra. Comenzamos con la cosecha de la tierra. Leímos que va en una nube blanca, sobre esa nube se sienta alguien similar a un hijo de ser humano. En esta ocasión tiene una corona de oro en su cabeza y en una de sus manos, no dice cuál, lleva una hoz afilada. Bueno, esta idea de una figura similar a un hijo de ser humano ya la habíamos conocido, digamos, ya la habíamos leído de ella al inicio de este texto. La primera gran visión que nos presenta, que narra este libro, es justamente una visión de Jesús exaltado y nos lo presenta así, como alguien similar a un hijo de ser humano. Pero antes de ello, e incluso cuando vimos ese pasaje, observamos que es una referencia a Daniel capítulo 7. Otra vez ese texto. En el capítulo 13 de Apocalipsis, la referencia de Daniel 7 fueron por las bestias, los monstruos, los 4 de ellos que emergen de ese gran mar. ¿Sí? Bueno, ahora nuevamente el capítulo 14 hace una alusión o referencia a Daniel 7, pero en vez de enfocarse en los monstruos o las bestias, se enfoca en esa figura humana. Y de hecho en esta traducción que ofrece la Nueva Versión Internacional dice, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. Su ropa era blanca como la lana, su trono con sus ruedas centellaban como el fuego, de su presencia brotaba un torrente de fuego, miles y millares le servían, centenares de miles estaban delante de él. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos y más adelante dice, en esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo, ¿no? Entonces, este parece ser el vehículo. Leímos, de hecho, el Salmo al inicio de nuestro texto y vimos que también aparece esa figura. Dios desciende y una manera que comunica el salmista de cómo atiende esa súplica, ese ruego de esta persona que está en peligro. Bueno, él desciende y entre otras cosas su vehículo son esas nubes, se traslada, se transporta en esas nubes. Y aquí esta figura humana va entre las nubes del cielo, se acercó al anciano, llega ante la presencia del anciano, fue llevado a su presencia, se le dio autoridad, poder y reino. Es una escena de exaltación, de empoderamiento. Esta figura humana, en contraste con los monstruos o las bestias que emergen, esos son destronados, es lo que comunica esta visión de Daniel 7, esa forma de autoridad es destronada y en cambio es vindicada, exaltada, empoderada esta figura humana. ¿Y acaso
alcanzamos a percibir un eco distante, pero un eco de Génesis 1. ¿Eh? Dios crea cielos y tierra y crea al ser humano lo encumbra, ¿eh? Al ser humano lo coloca por encima va a regir sobre la tierra, va a enseñorearse sobre los animales, y en cierto sentido Daniel 7 reivindica ese orden de la creación. Es el ser humano el que debe estar rigiendo la creación de Dios, ¿eh? Y incluye a los animales, no a la inversa, no a estos monstruos o bestias que en algún momento reinaban, o sea, esa forma de autoridad que introduce un desorden, trastoca el orden creado por Dios, ¿verdad? Entonces, Daniel 7, de hecho, es una elaboración de Génesis 1 del 26 al 30, de hecho. Daniel 7 es una elaboración, una reivindicación de ese orden creado por Dios, ¿verdad? Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Entonces se le da autoridad, poder y reino a esta figura humana. Todos los pueblos, todas naciones y lenguas lo adoraron, ¿no? Otra vez es el lenguaje global, universal. Toda tribu, pueblo, lengua, nación, su dominio es eterno, no pasará, su reino jamás será destruido. Lo extraordinario es que esta es la visión que ve el vidente Daniel como tal, y luego alguien le interpreta esta visión a Daniel, que queda registrada ahí en capítulo 7, y la interpretación le dicen a Juan, entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. Esta figura humana en la interpretación es equivalente al pueblo de Dios, a los santos del Altísimo, como dice. Y más adelante en 26 dice, el tribunal tomará asiento, se le quitará el poder y se destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos que son del pueblo del Altísimo la majestad y el poder y la grandeza de los reinos, ¿no? Entonces es extraordinario cómo esta misma visión interpretada hace que esta figura humana equivale a los santos del Altísimo. El pueblo de Dios es reivindicado, sí participa, pues, ¿no? Y en esencia, repito, no es novedad, teológicamente hablando, no es novedad porque Génesis 1, 26, 27, 28, esa es la vocación del ser humano, ¿no? La vocación es llamado a regir sobre la tierra, a enseñorear sobre los animales, ¿no? Gobernar en ese sentido, si se quiere, en un sentido muy amplio. Bueno, esa es la figura humana de Daniel 7. Esta es la figura con la que comienza Apocalipsis capítulo 1, esa primera gran visión. Por cierto, en el Antiguo Testamento, varias ocasiones se menciona a alguien que va sobre la nube, viaja en la nube, se monta en la nube o va en una nube, y el primero que generalmente ocurre, así es esta referencia, ya ve en Éxodo 13, 21, 19, 9, de hecho 19, 9 dice, y dijo Yahvé a Moisés, mira, yo vengo a ti en una nube de nubes. Es decir, como que si fuese su vehículo preferido, así decirlo, en términos metafóricos, se desplaza en una nube. Yahvé, igual 2 de Samuel 22, 10, 12, que es lo que leímos justamente, 2 de Samuel 22, 10 al 12 es equivalente, es paralelo a lo que dice Salmo 18, 12, 3, el salmo con el que iniciamos nuestro servicio. Quizá nos percatamos de esa porción, ¿no? También Isaías 19:1, o bien el Salmo 104:3, ¿eh? Desplazarse en una nube es como esa manera de comunicar cómo Dios se desplaza o se hace presente en un lugar en particular, acude, atiende. Por ejemplo, en Éxodo 19 se encuentra Dios en la montaña, ahí va a encontrarse con Moisés en la cima, con otros a la mitad, y el pueblo está aquí abajo al pie de la montaña. Otro que viaja en la nube es esa figura, como ya vimos, Daniel 7:13, como un hijo de hombre. Y en Isaías 14:13 se habla de un rey que procura ascender al espacio de Dios, allá donde están las nubes, ¿no? Pero esa es la referencia, esa es la prerrogativa casi divina, ¿no? Desplazarse en una nube. Uh, la ascensión de Jesús, de hecho, es eso, ¿eh? Hechos 1, 9 al 11, una nube le envuelve y asciende Jesús, ¿eh? Es un eco de todo esto, Bueno, sí, decíamos, Jesús exaltado es aludido en 1:13, Apocalipsis 1:13, Juan escucha una voz allí en la isla de Patmos, voltea a ver quién le está hablando,
lo que describe es esto. Ve 7 candelabros o 7 menorot de oro, y en medio de los candelabros alguien similar a un hijo de ser humano, y comienza a describirnoslo desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Cada aspecto de él, y como vimos en su momento en detalle, es esta figura como humana. En su mano derecha tiene 7 estrellas y está en medio de 7 candelabros, ¿verdad? Y veíamos que todas estas características que se nos describen de él, desde su cabeza hasta sus pies, y cómo destaca varios aspectos de esta figura, ¿no? De Jesús exaltado, con esas alusiones, especialmente alusiones divinas o alusiones a Yahvé Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Así nos retrata, así inaugura, así empieza este texto. Bueno, Apocalipsis 14 nos dice que se ve nuevamente esta figura como humana transportándose en su nube, porque también está por hacer algo, ¿no? Está por hacer algo, y en este caso es el tiempo de la cosecha de la tierra, la cosecha de la tierra. Bueno, ya vimos quién es este personaje, y viene el tiempo de la cosecha, viene un mensaje, se le da un mensaje a él, envía la hoz tuya y ciega o cosecha, pues llegó la hora de cegar, pues está en su punto la cosecha de la tierra, y echó o lanzó, simplemente esa es la expresión, quien se sienta sobre la nube, la hoz de él sobre la tierra, y fue cegada o cosechada la tierra. Bueno, para apreciar mejor esto, este binomio de la cosecha y la hoz, en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento hay estas lecturas que se hacen de este evento agrario. Incluso hoy día personas, campesinos que se dedican a esta actividad, siembran la semilla, y pasa el tiempo y es el momento de la cosecha, ¿no? Crece, da su fruto y es el tiempo de cegar, de cosechar. Bueno, el Levítico 23, 9, 11 nos muestra cómo en el pueblo de Israel en particular, esta actividad agraria tan natural para el ser humano adquiere un viso, una orientación litúrgica, una orientación que tiene que ver con Dios el Creador. Dice Levítico 23, 9, y habló Yahvé a Moisés al decir: habla a los hijos de Israel y dirás a ellos: cuando vayan a la tierra o cuando entren a la tierra la cual yo doy a ustedes, y cieguen o cosechen la cosecha de ella, es decir, la cosecha de la tierra, entonces harán traer el manojo de la primera cosecha de ustedes al sacerdote, quien sacudirá o blandirá el manojo delante de Yahvé para aceptación de ustedes. A partir del día siguiente del Shabbat o del descanso o del sábado, como diríamos, lo sacudirá, lo blandirá el sacerdote. Esto es algo, es una novedosa práctica que tienen que hacer ellos. Ha llegado el tiempo de la cosecha, ese primer manojo que se corta, ese había que reservarlo. Y ese es el sentido de santificarlo, apartarlo, reservarlo, y ese va para presentarlo ante Yahvé Dios, ante el Creador, el que dice: la tierra es mía y todo lo que hay en ella, ¿no? Se le presenta a él, y es el manojo de la cosecha primera, ¿no? Y ya después pasa el tiempo, o la otra cosecha ya se puede utilizar, digamos, para los fines que así lo dispongan, pero tenía ese carácter, esa orientación en la vida, incluso esa actividad. Había que darle esa orientación y honrar al Creador, al que suple y provea, de quien es la tierra y todo lo que en ella hay. Y de esa manera dice: para aceptación de ustedes, para favor de ustedes, incluso para gracia de ustedes, si se quiere extender ese término. Pero es eso, ¿va? Es una manera, esa lectura había que hacer eso, o por lo menos eso se esperaba. Y quizás es la idea detrás del texto que nos leyó Alexa, Marcos 4, este episodio. Perdón, Juan, ¿va? Pero además de Juan, está este otro texto en Marcos capítulo 4. Todo el capítulo de Marcos 4, Jesús está contando estas historias que tienen sus
digamos, sus moralejas, diríamos, ¿no? Así las llamadas las parábolas, ¿no? Cuenta historias cortas, está contando varias historias cortas y comunica un punto, y esta es una de ellas, y decía de esta manera es el reino de Dios, como un hombre que echa o lanza o dispersa la semilla en la tierra y duerme, y se levanta noche y día, así pasa el tiempo, y la semilla brota y se extiende, ¿cómo? No sabe él. Por sí misma, la tierra fructifica. Es decir, quien hace el trabajo, por así decirlo, es la tierra. Él solo echó la semilla. El resto, digamos que así lo cuenta la historia. Primero hierba, después espiga, entonces trigo o grano en su punto en la espiga. Así, cuando fuese a entregar el fruto, inmediatamente envía la hoz, pues es momento de la cosecha. Y toda esa actividad Jesús que narra, que describe, que era muy común a sus oyentes, comunica que así es el reino de Dios. Dios está obrando, está haciendo algo. Alguien tiene que echar, que lanzar la semilla, pero el trabajo está ahí. Dios está obrando en estas personas para que llegue el momento y en ese momento estas personas den ese viraje en su vida y se den al Creador, se entreguen al Creador, reconozcan el señorío del Creador y de Jesús también. Esa es la idea, así como en aquella práctica que se instaura en el Israel de ese tiempo, ahora Jesús recupera eso y habla de, así es el reino de Dios. El reino de Dios entonces es esta actividad donde hay una cosecha. Alguien siembra y se espera que haya ese fruto, ese manojo que se presenta ante el Creador, digamos, si se quiere ver así. Entonces, hay esos episodios, Antiguo y Nuevo Testamento, de la cosecha, de la cosecha. Ese es un aspecto. El otro también, especialmente en la literatura profética, se vincula este símbolo de la montaña de Sión con que inicia capítulo 14, ya lo vimos, y la hoz. Y este pasaje lo leímos, pero lo repaso rápidamente, será al final de los días que sea establecida, será la montaña de la casa de Yahvé en la cima de las montañas, quien hace que sea elevada y de entre las colinas, y fluirán hacia ella todas las naciones, y vendrán muchas gentes, y dirán, caminemos, subamos o ascendamos a la montaña de Yahvé, la casa del Dios de Jacob, y nos instruirá en sus caminos, y caminaremos en sus veredas, pues desde Sion saldrá enseñanza y palabra de Yahvé desde Jerusalén, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchas gentes, y forjarán sus espadas por cuchillas de arado y sus lanzas por hoces. Entonces hay este vínculo de estos símbolos, la montaña, lo que emana de esa montaña y el efecto de eso, el efecto de esa enseñanza, entre otras, es convertir esos instrumentos bélicos, instrumentos de guerra, espadas y lanzas, se trastornan o más bien se convierten, se transforman en instrumentos agrarios, para el cultivo, ya sea cuchillas de arado o para las hoces para la cosecha. Y por lo tanto la implicación de eso es que no elevará, no levantará una nación hacia otra la espada, no ejercitarán de nuevo en la guerra. Ese es un aspecto. O bien el otro que leyó para nosotros Carla, este pasaje de Joel, si uno lo lee, si lo repasamos rápidamente, apresúrese y vengan todas las naciones de alrededor y sean reunidas ahí, haz que desciendan tus fuertes, Yahvé, y que sean despertadas y que asciendan las naciones al valle de Josafat, pues allí se sentará para juzgar a todas las naciones de alrededor. Esta convocatoria global, ¿no? Yahvé Dios se va a ir, ahí va a encontrar a todas las naciones, va a juzgar y dice, envíen la hoz, pues está en su punto la cosecha. Esta figura agraria tan familiar para ellos la traslada a esta tradición profética. Vayan, ese es un aspecto. Después vayan y pisoteen, pues se ha llenado el lagar. Y ahí funde estas dos imágenes, la cosecha y la vendimia, o sea, decir, esta segunda parte, vayan, pisoteen, que se ha llenado el lagar, hace que se derrame el estanque, pues mucho más de ellos es. Y continúa, multitudes en el valle de la decisión, pues cerca o próximo el día de Yahvé en el valle de la decisión. Sol y luna se han oscurecido
y las estrellas han retraído su resplandor, y Yahvé desde Sión otra vez ruge, y desde Jerusalén da su voz, y se sacuden, se estremecen cielos y tierra, y Yahvé un refugio para su pueblo es, una montaña fortaleza para los hijos de Israel, y sabrán que yo, Yahvé, el Dios de ellos, habito o moro en Sión, mi montaña santa, y será Jerusalén santa, y extraños o extranjeros no pasarán en ella de nuevo. Bueno, en la tradición profética se vinculan estos símbolos, ¿verdad? La montaña de Sión, la morada de Dios, todo lo que emana de Sión, entre ellos juicio, enseñanza, ¿verdad? Y esto es de alcance global, mundial, y se usan estas imágenes. Una es la cosecha y otra es la vendimia, ¿no? Y ahorita estamos concentrándonos en la cosecha, y por cierto, en Apocalipsis 14, 4, que vimos hace 2 domingos, estos 144,000, bueno, si leo, nadie era capaz de aprender la canción, sino las 144,000, los que han sido comprados de la tierra, estos son quienes con mujeres no fueron causa de impureza ritual, ya que castos son estos los que van tras el Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los seres humanos, una primicia de cosecha, una primera ofrenda para Dios y el Cordero. Es decir, estos son los de la avanzada, pero viene detrás toda esta cosecha de la tierra. Ellos fueron los primeros frutos, el primer manojo que se cortó y que se presenta a Yahvé Dios para rescatar ese pasaje de Levítico, pero viene el resto de los otros que también creen, ¿no? Y entonces, en cierto sentido, esto nos da esperanza. Esto está vinculado con el mensaje que vimos la semana pasada, esta convocatoria global a todos los que están dentro, inmersos en este orden que crea la bestia del mar, la bestia de la tierra. Bueno, aún para ellos hay esta posibilidad, esta esperanza de que den ese viraje en la vida y sean parte de esta cosecha que va para Dios, para el Creador, ¿no? Que creen en Él, que le honran, que le vindican, que viven de acuerdo a sus indicaciones, a su mandamiento, ¿no? O usando el lenguaje de Jesús, ¿no? Este es el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios. Alguien sembró y es el tiempo de la cosecha, de los que sí creen en Jesús, de los que dan ese viraje en la vida y reorientan su vida para honrar al Creador y al Mesías de él. Este es, en un sentido, el mensaje de esperanza. Así que si vuelvo a este diagrama, entonces hay esta respuesta de esta convocatoria global. Algunos que son de la gran ciudad, algunos que son de los que se postran y adoran al dragón. Bueno, el texto da indicios, ¿no? Apocalipsis da indicios de que de entre ellos emerge esta otra cosecha. Así como hubo unos de avanzada, esos 144,000, esa primicia, esa primera cosecha, viene el resto que es el resultado del trabajo, del testimonio de esos 144,000, si se quiere, ¿no? Y hay respuesta, hay cosecha, digamos. Hay personas que vienen de ese contexto y honran y creen en Jesús y le siguen a Él como los 144,000. Ese es un aspecto, pero también, continuando con el texto, viene el otro elemento, la otra imagen, la vendimia de la tierra, 14:17. Y otro ángel salió del templo. Y esa figura, esa palabra, ha ocurrido varias ocasiones en el texto de Apocalipsis. Sale del templo otro ángel teniendo también una hoz afilada. Y otro ángel salió del altar, quien tiene autoridad o dominio sobre el fuego. Y quizá esto nos lleva, quizá recordemos, ¿verdad? Capítulo 8, recuerdan, bueno, después de que hubo este silencio como de media hora, con el último sello que se rompe, hay un silencio, y después esta pausa, ¿verdad? Se nos habla de, entre ellos, un ángel, hay un altar, lleva este ángel incienso de fuego, y después toma de ello y lo lanza a la tierra. Ahí nos dice que son las oraciones de los santos. Bueno, ahorita vemos con más detalle ese pasaje, pero uno de esos, o quizás ese mismo ángel del altar, y convocó con una gran voz al ángel que tiene la voz afilada, diciendo: envía la hoz afilada tuya y recoge los racimos de uva de la vid de la tierra, pues están en su punto las uvas de ella.
las uvas de ella. Y echó el ángel la hoz de él a la tierra y recogió los racimos de uva de la vid de la tierra y los echó al lagar de la ira de Dios, el grandioso. Debo decir aquí que en el texto en griego esto causa cierta disonancia hasta cierto punto. Lagar en griego es un término femenino, ira es un término masculino, pero está en modo genitivo, y este término grandioso, término masculino, está en modo acusativo. Entonces quizás esto suena muy confuso, pero es decir, en términos gramaticales desconcierta, ¿verdad? Pero parece que lo que quiere decir es Dios es el grandioso o el grande, ¿verdad? O el más grande, en otras palabras. Es lo que trata de comunicar esa expresión en griego, un tanto desconcertante. Es algo peculiar del texto del Apocalipsis. A veces nos sorprende con estos dilemas lingüísticos. Y dice, fue pisoteado el lagar afuera de la ciudad y salió sangre del lagar, ¿verdad? Este lenguaje metafórico, el texto que nos leyó Max, que en un momento vamos a ver, habla de que alguien que pisa el lagar, ¿verdad? Y se mancha sus vestidos, ¿verdad? Y se le pregunta, ¿por qué te has manchado? Entre otras cosas, ¿verdad? Y es lo que está mencionando aquí. Fluye sangre del lagar hasta las embocaduras. Y debo decir, ¿verdad? Estas dos últimas líneas son un tanto desconcertantes en el texto del Apocalipsis, en el texto del Nuevo Testamento. O sea, tal es lo que emana de este lagar, o sea, tal es la cantidad, si se quiere, es lo que trata de comunicar esta ya, tal es la cantidad o el volumen de este líquido que alcanza, presumiblemente, las embocaduras o bridas de los caballos. ¿Ya? Esta cosa que se pone en el hocico, en la boca del caballo, que controla, que usan las bridas, ¿ya? El arnés, hasta esa es la altura, ¿verdad? En términos visuales uno trata de imaginar, ¿verdad? O sea, el lagar, el volumen que adquiere ese lagar, ¿verdad? Ese estanque, sí, ese estanque es, pues no sé, la altura de ese caballo, digamos. O bien, en términos de extensión, habla de 1.600 estadios, una medida antigua que equivale aproximadamente a más de 300 kilómetros, ¿verdad? Y de nueva cuenta nos deja en suspenso. El texto no nos aclara, no precisa, volveremos a ello en capítulo 19, algo similar ocurre en 19, vuelve a esa imagen, a esa metáfora, pero es decir, es extraordinaria, es vasta, es grandísima, ¿verdad? Es lo que comunica la idea. ¿Y cómo leer 1.600 otra vez, 4 por 4 por 100 o 40 por 40? Estos números que a veces nos mueven a la especulación nada más, pero lo que quiero ahora destacar de este texto es estos ecos de la acción divina, primero debido a las oraciones. Decíamos en Apocalipsis 8 vimos este pasaje, y otro ángel vino y fue colocado sobre el altar teniendo un incensario de oro, y fue dado a él muchos inciensos aromáticos, de modo que ofrecerá con las oraciones de los santos, todos sobre el altar de oro, el cual se halla delante del trono. Veíamos en aquel momento esa símbolo del incienso, ¿eh? Como equivalente a las oraciones de los santos. Se ofrecen en ese altar, se quema ese incienso ahí en el altar y son símbolo de nuestras oraciones, las oraciones de todos los santos. Dice, y subió, ascendió el humo de los inciensos aromáticos con las oraciones de los santos de la mano del ángel delante de Dios. ¿Y qué ocurre? Y tomó el ángel el incenciario, lo llenó de fuego del altar y lo echó o lo tiró en la tierra, y llegaron a ocurrir truenos y ruidos y relámpagos y sismos. Y hemos visto una y otra vez que esta combinación um, um, de estos eventos, digamos, este, meteorológicos, es simplemente anticipa de que algo está por hacer Dios el creador. Algo va a hacer, algo va a ocurrir, algo tiene que ver con la acción de Dios. Y a eso se refiere este ángel que tiene poder sobre el fuego, quiere decir, la idea es esta, el fuego del altar. Es decir, es este ángel que toma el incienso y lo lanza a la tierra. O sea, otra vez hay, si se quiere, una alusión, un eco a estas las oraciones de los santos, ¿no? Ese clamor de que el Señor haga justicia, de que el Señor intervenga, interceda, porque sí, por la injusticia que vemos, que observamos, por aquellos que se resisten, que son duros, soberbios,
ante Dios el Creador, ¿verdad? El Señor responde, el Señor responde. Y de nueva cuenta, y esa velada alusión a las oraciones, ¿verdad? Este ángel que tiene poder sobre el fuego es esta idea que viene de acá, ¿no? Que viene de acá. Y nos lleva a esa visión del capítulo 8 que vimos, en donde solo destaca el trono, estos 7 ángeles, que cada uno tiene su trompeta, pero además uno más que está ahí próximo a un altar, ¿no? Un altar que quizás recordamos capítulo 8, nos lleva por un momento, capítulo 14 nos lleva por un momento a capítulo 8, a ese escenario que plantea capítulo 8, ¿eh? Para referirse a este ángel. Ese es un aspecto. Y segundo, es la vendimia y el lagar como símbolos del juicio de Dios. La vendimia simplemente quiere decir recoger, ¿verdad? Recolectar los racimos de uva, se recoge, alguien tiene que hacer este trabajo, hoy a veces es manual, a veces es ya mecanizado, ¿verdad? Y se recoge esto y después estos racimos de uvas se colocan en este gran estanque y en la antigüedad hacían eso, ¿verdad? Las pisaban, las pisoteaban, los hollaban, ¿no? Los exprimían, en otras palabras, y de ahí salía el jugo, el jugo de estas uvas, ¿verdad? Y eso eventualmente daba forma al vino. Ah, pero es esta idea, la vendimia y el lagar como símbolos del juicio de Dios. Y en efecto, ahora sí voy al texto que leyó Max para nosotros de Isaías 63. Destaco estos 2 versículos. Dice, y un lagar, está hablando personalmente Yahvé de Dios, y un lagar he pisoteado por mí mismo, y de los pueblos ni una persona conmigo estuvo. Y lo pisoteé en mi ira, y los aplasté con mis pies en mi enfado, y salpiqué el jugo de ellos en mis prendas, y todos mis atavíos se mancharon. Pues el día de la venganza en mi corazón se halla, y el año o el tiempo de quienes vengan la sangre ha llegado, ¿eh? Ha llegado. Entonces, en la tradición profética, particularmente Isaías 63, o incluso en la literatura a Sapiensal, si ahí se clasifica el texto de Lamentaciones, Lamentaciones 1, utiliza mucho esta imagen, ¿no? De la vendimia, el lagar, uh, como eso, como símbolos, pues, que comunican el juicio de Dios, el juicio de Dios, el hecho de que se coloca allí el fruto y se pisotea, se aplasta y sale el jugo, el líquido, de alguna manera, en algunos contextos, adquirió esta forma negativa, un símbolo del juicio de Dios, de cómo Dios confronta. Llega el momento en que Dios confronta a aquellos que le han desafiado, que le han deshonrado, que han ido contra él, él los confronta. Y eso es lo que trae a cuenta este capítulo, o recupera este capítulo 14, la idea de la vendimia y del lagar. Y por cierto, vimos la semana pasada que el tercer ángel, el mensaje del tercer ángel, si alguien se postra y adora a la bestia y a la estatua de ella y toma o recibe una marca en la frente o en la mano, entonces esta persona beberá del vino de la ira de Dios. Ya nos habían anticipado otra vez el vino, ¿no? O sea, la copa, el vino. Bueno, aquí elabora más el vidente Juan esta idea, ¿no? De que es el tiempo de la vendimia y la vendimia que se lleva al lagar, y entonces eso comunica el tiempo del juicio de Dios, especialmente aquellos que rehúsan honrarle. Estoy hablando en el término de Apocalipsis, ¿no? 12, 13, 14, y que más bien están muy cómodos en este orden que crean estas bestias del mar y de la tierra y todo lo que ello conlleva. Entonces ellos beberán del vino de la ira de Dios, el cual ha sido mezclado sin diluir, un vino puro, si se quiere, en la copa de la ira de él, ¿no? Y entonces funden varias imágenes aquí que la semana pasada vimos, este eco a Sodoma y Gomorra, o sea, el fuego y azufre, y después leímos ese texto de Isaías 34, como las naciones, en ese pasaje de Isaías, las naciones beben, se emborrachan, se embriagan de este vino, que es el vino de la ira de Dios, ¿no? De ira de Dios. Entonces recupera esas imágenes el profeta. Así que volviendo a mi diagrama, entonces hay una cosecha, ¿verdad? Hay buenas noticias en un sentido, es decir, hay quienes sí creen el mensaje, hay quienes sí creen el Cordero,
pero hay quienes rehusan creer en el Cordero, se resisten, ¿no? Rechazan, dan la media vuelta y deciden quedarse, acomodarse en este entorno, en este mundo, en este orden hostil, antagónico al Creador. Bueno, la imagen que aplica para ellos es la imagen de la vendimia de la tierra, la vendimia de la tierra. Y entonces Apocalipsis 14 concluye con estas dos posibilidades, dos alternativas, estas disyuntivas que hay, ¿eh? La cosecha, es decir, aquellos que, como los 144,000, esa primer cosecha, bueno, aquellos que responden, que honran, que veneran al Creador, y aquellos que se resisten a él, ¿eh? En este mundo que configuran las bestias, no pasa desapercibido a Dios, al Creador. Bueno, en conclusión, en nuestro pasaje que hemos visto hoy, un texto breve, hemos visto cómo continúa este diálogo entre las visiones, entre las imágenes que nos presenta capítulo 13, capítulo 14, y además es un diálogo, si me permiten decirlo así, informado por la tradición profética y evangélica. Hoy hicimos alusión a dos textos de los evangelios, el Evangelio de Juan y el Evangelio de Marcos, en particular y a manera de elaboración de las disyuntivas presentadas por los tres mensajes angelicales previos, se presentan dos escenas o dos escenarios, si se quiere. Por un lado, la cosecha de la tierra que efectúa Jesús exaltado en su retrato de la figura humana daniélica, que apunta a aquellos que renuncian al orden creado por los monstruos del mar y la tierra y su comunidad, la gran ciudad, y resuelven seguir al Cordero, como ocurre con los 144,000 que les precedieron. Y por otro lado están aquellos que resuelven sentarse en la tierra. Es una frase que usa Apocalipsis 14. Están muy cómodos, les agrada, les encanta ese orden y enfrentan el juicio de Dios dramatizado como el lagar de su ira, ¿no? El lagar de su ira. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy en este texto, un texto complejo, volveremos a ello en el capítulo 19, pero, por ejemplo, las imágenes y visiones de la cosecha de la tierra, la vendimia de la tierra, ¿cómo iluminan nuestra actual coyuntura? Este orden en el que nos hallamos inmersos, ¿no? Con sus aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, ideológicos, ¿no? Saber que en el porvenir hay estas dos disyuntivas, ¿no? Usando estas imágenes, habrá una cosecha y habrá una vendimia. En particular, ¿cuál es nuestra respuesta al Cordero? Al Cordero de Dios. ¿Le seguimos a plenitud a pesar del costo que eso pueda conllevar? ¿Proclamamos a Jesús, Señor, como Mesías, o nos asentamos y acomodamos al orden creado por la bestia, cualquiera sea la forma que adopte esto en nuestro tiempo? Finalmente, la realidad del juicio de Dios nos anima o nos aterra, o quizá ambas cosas, ¿eh? Pero hay cosecha y hay vendimia. Ambas van a darse. Eso es lo que anticipa Apocalipsis 14. Bueno, con esto concluimos nuestra exposición de hoy. Gracias por su atención.